Hola iglesia y amigos, bienvenidos a esta nueva reunión virtual, Dios los bendiga. Quiero compartirles Primera Crónicas 16:8. Para ponerlos en contexto, nos habla de que David pudo traer nuevamente el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, y la pudo establecer en el centro del pueblo. No solamente establecerla físicamente, sino también establecerla en el corazón del pueblo. Y David canta sobre este hecho y quiero que pueda ser también nuestra canción. Y dice así: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen el Señor y su fuerza, búsquenlo continuamente. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza. Clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Pasa el tiempo y nos extrañamos un poquito más cada vez, pero por la gracia de Dios ya falta menos para poder estar todos juntos aquí y abrazarnos, poder compartir la comunión, que es algo tan pero tan importante para la vida cristiana, que tanto necesitamos cada uno y todos nosotros. Les invito a que abramos en la Biblia, en el libro de Hebreos, el capítulo 1, un párrafo precioso de la palabra de Dios. Para esta mañana debo compartir la mesa del Señor como lo hacemos cada domingo. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 dice, la palabra de Dios, el escritor de los Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, en este tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y si recordamos y repasamos la palabra de Dios, en la antigüedad Dios habló a través de los profetas lo que Él quería decir, que esa palabra llegue al pueblo de Dios. Pero Dios dice que en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado a través de la persona preciosa, bendita del Señor Jesucristo, que en esta mañana estamos una vez más recordando, ustedes en casa, nosotros aquí. Aquel Jesús que nació en Belén de Judea, que transitó por las calles polvorientas de Jerusalén, creciendo en gracia y sabiduría, pero también llegando a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Él es aquel que ha llegado a nuestra vida y por eso hoy somos llamados hijos de Dios. Entendemos todo esto de lo que hemos de hacer por su gracia y por su misericordia. El libro de San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 35, dice así la palabra de Dios: en el monte de la transfiguración el cielo se abre, y dice el verso 35, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Esto es la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Y sigue la frase y dice: a este oíd. Y hemos sido visitados por la persona de Jesucristo. Hemos sido visitados por Él para que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Dice allí el relato: a este oíd. Yo pensaba que hemos oído a este Señor, al Dios de los siglos, decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida, como oíamos el domingo anterior. Pero también dice: a este que tenemos que oír y seguimos oyendo aún hoy, a través de su palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros, como decía antes, que entendemos esta realidad, sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el apóstol allí en Efesios, Él nos dio vida, porque Cristo murió en la cruz, pero también resucitó. Y allí se avanza la esperanza que tenemos cada uno en el corazón. Sentado en tu casa, donde te encuentres, nosotros aquí, tan solamente en esta mañana es recordar, agradecer, adorar y alabar su nombre, porque el Dios del cielo se hizo hombre, nos ha visitado, estamos escuchando su voz y Él nos dice: hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Vamos a dar gracias por el pan, vamos a dar gracias por la copa de vino. Esto que reiteradas veces lo comunicamos, lo decimos y también lo sabemos. En el cuerpo, recordamos en el pan su cuerpo y en el vino su sangre preciosa. Esa sangre sin mancha y sin contaminación. Lo único que podía lavar, limpiar, purificar nuestra vida, nuestro corazón, para que tengamos comunión con el Padre. Oramos a Dios y cada uno, recordando esto y dando gracias a Dios, vamos a participar del pan y del vino. Señor, en esta mañana, cuántas gracias te damos por ser llamados hijos de Dios,
porque Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo e ideó un plan maravilloso de enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra, a este mundo, para que Él muera por nuestros pecados, pero que resucite al tercer día conforme a las Escrituras, cumpliéndose lo que Dios había prometido. Por eso te damos gracias, porque al tomar del pan recordamos tu cuerpo y también al tomar de la copa tu sangre preciosa a nuestro favor. Bendecinos a cada uno, bendecí cada familia, bendecí cada grupo de hermanos en este tiempo, en este momento, en este instante. Nosotros aquí para adorarte y bendecirte, porque nos has visitado y esa visita es eterna para nuestro corazón. Oramos y te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora y en este día. Y también te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, cada uno desde su hogar. Quiero que en esta mañana podamos hablar algo acerca de la nueva normalidad. Esta forma que algunos han encontrado para llamar a este tan impensado y raro tiempo frente al cual nos encontramos ya hace ni más ni menos que 4 meses. ¿Quién hubiera dicho hace 4 meses y medio que íbamos a estar atravesando todos esta nueva hoy llamada normalidad? Siempre a lo largo de la historia de la humanidad se han dado situaciones de tiempos nuevos y especiales que de alguna manera terminaron quedando grabados en la mente de todos aquellos que les tocó atravesar por estos y de hecho quedaron grabados para siempre en la historia propiamente dicha. Y en cada una de aquellas veces la Iglesia no pudo estar ajena a dichos acontecimientos especiales en función de encontrarse justamente dentro de la misma humanidad, formando parte de ella. Quisiese que vayamos en esta oportunidad a Hechos capítulo 12, porque ahí vamos a situarnos en un tiempo muy especial también que le tocó vivir a la cristiandad hace unos 2000 años. Dice el verso 1. Por este tiempo, el rey Herodes, Agripa, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Dice el verso 2, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Los cristianos en Jerusalén por entonces estaban atravesando alguna mediana tranquilidad después de lo que había sido la persecución a partir de la muerte de Esteban, allá por el capítulo 8, versículo 1, justamente del libro de los Hechos. Si bien en el capítulo 9, verso 29, el apóstol Pablo dice que por momentos su vida estuvo en amenaza de muerte, o sea, esto es en serio peligro, la realidad es que Pablo podía conducirse con cierta tranquilidad por aquellas ciudades, pero llega el capítulo 12, algunos años después, y en verdad ahí empieza para la iglesia un tiempo de nueva normalidad, si se quiere. Porque es un tiempo en el cual lisa y llanamente la iglesia, conforme lo acabamos de leer,
comienza a ser amenazada. Y comienza a ser amenazada no solamente como hasta entonces podía ser habitual por los líderes religiosos de aquel momento, sino que comienza a ser amenazada y fuertemente perseguida por las autoridades, por el mismísimo rey. Acabamos de leer, el rey Agripa I, nieto de otro famoso Herodes el Grande, tal cual lo menciona allí por el capítulo 2 Mateo, cuando se nos dice que bajo su reinado el mismo Jesucristo nació. Herodes Agripa I, al igual que su abuelo, concentraban un fuertísimo poder. Dado es así que tenían bajo su autoridad el control de 7 grandes ciudades de por entonces. Es por ese tiempo, dice el verso 1, que se decide en manos de Herodes iniciarse abiertamente una persecución a los creyentes de la iglesia, incluso llegando a matarlos o a encarcelarlos. Yo quiero volver por algunos instantes, por unos pocos instantes, a la realidad de los tiempos de esta nueva normalidad para confesarles que por momentos yo tengo la leve sospecha de que nosotros nos encontramos en un tiempo de persecución encubierta a la iglesia, en donde los creyentes a nivel mundial entraron en una forma de persecución moderna, nueva y encubierta. Una nueva modalidad de persecución, me gusta decir, mediante la cual la finalidad es lograr mantener de alguna manera a la iglesia de Cristo en quietud y silencio. Es como una modalidad a través de la cual, teniéndonos a cada uno cautivos y encerrados, se nos dijese que la iglesia también cumpla con el eslogan de que se quede cada uno en su casa. Y yo no estoy con esto minimizando, ni mucho menos, los efectos del virus. Lo que quiero decir es que es un tiempo de la historia de esta nueva normalidad que viene fantástico a los fines de la obra satánica. La idea es que prolifere el mal, esto es, que el mal se expanda. La idea es que se instale la palabra muerte, que cada vez está resonando más en nuestros oídos. La idea es que se concerte todo y concentre todo en un gobierno único, mundial y unificado, y mientras tanto, la iglesia vaya retrocediendo y perdiendo su poder. Pero quiero volver a Hechos 12, para decir que en tales circunstancias de persecución, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos menciona puntualmente la muerte en manos de Herodes de Jacobo. Y Jacobo era alguien muy íntimo del Señor. No era cualquiera. Era alguien que se nos dice había estado en el monte de la transfiguración con Cristo. Se nos dice que era alguien de los íntimos que había formado parte de aquel evento privado en la resurrección de la hija de Jairo. Es alguien que estuvo en un momento tan trascendental e íntimo del Señor como el Getsemaní. Herodes, a mano de espada, lo había decapitado. Y dice el relato de Hechos, en el verso 3 que acabamos de leer, que no contento con ello, Herodes, viendo que lo actuado hasta ahí había tenido un cierto éxito entre los judíos, decide redoblar la apuesta, centrándose entonces en la vida de otro tremendo hombre entre los hombres que el Señor Jesucristo tuvo como discípulos, que era el apóstol Pedro. Y de él es de Pedro, quisiera meditar brevemente en esta mañana para que podamos encontrarle algún paralelismo con algunos cristianos de esta nueva normalidad. Y para ello quisiese hablar de los cristianos aprisionados en estos tiempos. Dice el verso 3
que Herodes también arrestó a Pedro, como leímos, y el 4 dice, y después de arrestarlo lo metió en la cárcel. Y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Cuando hablamos de prisiones, como la prisión de la cual acabamos de leer, para muchos representará la imagen de alguna película, de alguna serie o de alguna novela en particular, porque es la única forma de remitirse a una prisión. Para algunos otros, y me incluyo, hablar de una prisión es hablar de algún lugar en donde en alguna oportunidad hemos podido visitar a alguien que se encontraba privado de la libertad. Por 5 años ininterrumpidos estuve integrando la capellanía penitenciaria con pastores de zona norte en algunas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero decir en esta mañana que también, sin duda, para otros, y tal vez algunos de ellos estén sintonizando la audición en esta mañana, hablar de una prisión es hablar del lugar que les mantuvo a ellos en persona o les mantiene en la actualidad privados de su libertad por algún tiempo y circunstancia. Miren, sabemos puntualmente que hay un muchacho que se llama Diego Montenegro, que cada domingo sintoniza las audiciones de esta iglesia, de la unidad penitenciaria número 15 de Bolívar. Él comparte la celda con otros 2 muchachos. Y en esta mañana le mandamos saludos. Cuando uno piensa en personas aprisionadas, esto es, personas encerradas en prisión, suele mal suponer que de alguna manera en aquellos lugares no habrá cristianos. Sin embargo, yo hablé con cientos de ellos en cada una de las oportunidades que pude estar visitando alguna unidad penitenciaria del país. Ustedes sabrán, como yo, que de hecho existen pabellones cristianos, pabellones evangélicos, y no precisamente en función de aquellos que en prisión y privados de su libertad abracen la fe cristiana, sino que existen pabellones cristianos como consecuencia de que muchos ingresan a prisión, siendo ya personas que abrazaron la fe en Cristo. Yo quiero aclarar, porque vale aclararlo, que en términos bíblicos estaremos hablando de cristiano cuando alguien haya sido capaz de reconocer delante de Dios su condición de pecador y de condenado conforme a sus delitos y pecados. Y que haya podido ver en la persona de Jesucristo un sustituto que aplacara la ira de Dios por sobre él, sustituto porque dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces hablamos de cristiano cuando esa persona entiende la obra redentora que es una obra en su favor. Miren, hay convicción de pecado y reconocimiento de tal pecado. Hay entendimiento y plena comprensión que en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrecido una vez y para siempre en la cruz del Calvario, hay perdón, limpieza, restauración y vida eterna. Hay en esa persona un rendirse entonces a Cristo pidiendo perdón de todo corazón y aceptando la obra redentora en su favor. Hay entonces un cristiano en él. Hay entonces salvación para quien así lo piense. Pero yo quiero también en esta mañana decir algo que es sumamente importante. Y es tener plena conciencia y convencimiento que a partir de ese cristiano, que a partir de ese nuevo nacimiento del cual habla la Biblia, el tal persona cristiana, tiene que cada día responsablemente seguir eligiendo ser libre
de la práctica del pecado, porque dice la Biblia que si no inexorablemente continuará siendo preso de él. Y yo quiero en esta mañana citar lo que dice el apóstol en Gálatas 5:1. Escucha bien, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse en firme y no se sometan al yugo de la esclavitud. Es el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, verso 31, quien dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, dice la palabra, les dijo, subraye, dirigiéndose a los creyentes o a los judíos que habían creído en Él, les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si se mantienen firmes a mis enseñanzas, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. La libertad tiene que ver con un presente continuo de obediencia. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta mañana. Y es en este tiempo de esta pseudonormalidad que me he encontrado como nunca viendo a cristianos aprisionados, a cristianos siendo esclavizados por el pecado a vivir una vida coartada respecto a la vida de verdadera libertad a la cual el Señor ha llamado a sus hijos. En el primer tiempo de la iglesia, decirse cristiano era estar dispuesto a pagar con la vida misma. Fue para muchos el mencionarse como cristianos terminar en la boca de los leones del circo romano. Fue para muchos convertirse en una antorcha viviente con su cuerpo que alumbrara los jardines del Palacio Real. Y fue para muchos el tener que pagar de otras muchas maneras para que la sangre de Cristo no fuera pisoteada por sus vidas. En el tiempo de la nueva normalidad, hay un montón de quienes se dicen cristianos y se llenan la boca de Cristo, pero que dice la palabra, siguen tan presos como siempre y coartados de libertades espirituales en función de estar encadenados a vidas oscuras, odios, envidias, rencores, falta de perdón, competencias ministeriales, manejos turbios del dinero, de la profesión, de sus trabajos. Todas situaciones podríamos seguir que hace que muchos que se autodefinen como cristianos, como Pedro, estén hoy en esta nueva modalidad presos. Dice 2 Pedro capítulo 2, verso 19, son esos mismos que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Yo quisiera pedirles encarecidamente que no dejemos de orar y de clamar fervientemente por estos cristianos aún prisioneros del pecado. Dice el verso 5 de Hechos 12, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pero en este paralelismo de Pedro con algunos cristianos de la nueva normalidad, no solo quisiese hablar de los cristianos aprisionados de este tiempo, sino también de los cristianos adormecidos de este tiempo. Fíjese lo que dice el verso 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Verso 8. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora
ponte tu abrigo y sígueme. Es evidente que el aprisionamiento y por ende la falta de actividad habrían traído sobre Pedro un adormecimiento en aquella noche. Un profundo adormecimiento que de alguna manera no le permitía ni por asombro siquiera estar preparado y alineado a lo que Dios tenía para él en aquella noche con exclusividad. Y lo vemos, se desprende del relato. Imaginémoslo al menos por algunos instantes. Pedro está, dice la palabra, atado con cadenas a uno y otro lado, a uno y otro soldado. Y que dice que en la puerta de aquella celda hay otros 14 soldados esperando para que no haya ninguna posibilidad de fuga. Ahora, de repente, una intensa luz se hace presente en aquella celda y de alguna manera aparece este ángel que es enviado por Dios. Nunca hay manifestación de Dios en la oscuridad. ¿Podía el ángel haber aparecido sin encenderse la luz? Claro que sí. Pero nunca vamos a encontrar a Dios actuando en la oscuridad, porque Dios es un Dios de luz. Y dice la palabra que el ángel que ilumina toda la celda intensamente necesita golpearlo en su costado y despertarlo. Está dormido profundamente. Y dice que cuando se despierta, de alguna manera necesita recobrar la lucidez para poder entender las órdenes que van a ser impartidas por parte de Dios. Y la primera orden es rápido, ponete de pie. Es que por lo general nadie duerme de pie. Cuando entramos en el adormecimiento nos relajamos y nos desplomamos en el todo sentido de la vida. Y ahí está Pedro, que cuando se pone de pie en una señal de obediencia, lo primero que sucede, dice que caen las cadenas de su muñeca. Segunda gran lección. A la obediencia le sucede la caída de las cadenas que nos atan. No hay posibilidad de ser desatados y librados de las artimañas del diablo que nos tienen cautivos y coartados sin obediencia. Obediencia es igual a libertad. Y cuando las cadenas caen, las órdenes son ahora: vestite, evidentemente está desnudo. Ponete las sandalias, no está pensando en que en esa noche iba a ser liberado. Se pone las sandalias y como acto final se le dice: bueno, ahora es necesario que te pongas el abrigo y que me sigas. Es interesantísimo. Alguno podrá decir en defensa de Pedro: pero pobre hombre, ¿qué otra cosa podía haber estado haciendo en una noche, en una celda, que estar adormecido y desnudo? Déjeme decirle que como cristianos, en esta noche tan oscura de esta nueva normalidad, Dios nos está pidiendo, Dios nos está exigiendo que a diferencia de todos los demás podamos ser capaces de velar y de estar atentos. Dice Marcos 13:35, es Jesús el que dice: ustedes deben estar alertas, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a la medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Subráyelo, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Palabra de Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, dice el apóstol Pablo. De esta nueva normalidad, a mí me preocupa y mucho que muchos cristianos ya no estén extrañando las reuniones de culto presencial. A mí me preocupa
en este tiempo de la nueva normalidad que muchos cristianos ya se hayan habituado al pijama y la pantufla y el desparramarse en el sillón a la espera de que comience el culto en la mejor hora del día que uno elija escucharlo. A mí me preocupa grandemente que nos sentemos meramente a esperar bajo el pretexto de la pandemia que otros hayan hecho algo para mi reunión. A mí me preocupa mucho y enormemente que lo virtual esté afectando tan profundamente a la fe y a nuestra misión como hijos de Dios. Dice solo una partecita minúscula de un himno, el 411, que muchos de nosotros hemos cantado por años. Iglesia de Cristo reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Escuche, si algunos dormitan sin sentir el dolor, la fe sea en todos el despertador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, sacude la pesadez y el sueño que viene en las nubes, tu esposo y Señor. La iglesia no puede estar dormida, no es un tiempo para dormir. Pero en este paralelismo de Pedro con algunos cristianos de la nueva normalidad, no solo quisiera mencionarle sobre los cristianos aprisionados y adormecidos, sino también sobre los cristianos aturdidos de este tiempo. Dice el verso 9. Así que Pedro salió de la celda conforme le ordenó el ángel y siguió al ángel. Pero todo el tiempo, escuche bien, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. El aturdimiento en verdad tiene que ver con la seria perturbación de los sentidos. Algo pasó de repente, un golpe, una explosión repentina y muy cercana, y uno queda atontado, queda aturdido, está impedido de razonar, está impedido de actuar de forma coordinada y de forma normal. Es que el aturdimiento trastoca la audición, la visión, el equilibrio, nuestra estabilidad. Déjenme decirle que en estos tiempos de esta nueva normalidad hay millones de cristianos a lo largo del mundo entero que no están entendiendo lo que ven por este tiempo, que no están sabiendo leer de qué se tratan los tiempos presentes. Cristianos que en este preciso instante de la historia están parados sin saber siquiera dónde están, totalmente desconcertados y aturdidos. Dice Efesios 4:14, dice Pablo en Efesios 4:14, que no debemos detenernos hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros, como niños, arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente. Hoy contamos con una oferta tan grande a través de los diferentes medios digitales que uno puede estar viendo y oyendo durante el día, el domingo o cualquier día de la semana, lo que le plazca. Y eso está muy bien. Pero cuando no hay vidas perfectamente libres de las cadenas del pecado, sino que por el contrario hay vidas adormecidas, todo pasa a ser un gran aturdimiento, corriendo el riesgo de abrazar cualquier cosa, corriendo el riesgo de abrazar cualquier cosa. Porque cuando uno está aturdido y no sabe ni dónde está parado, se abraza de lo primero que cree firme. Pero para terminar, quisiese afirmar en esta mañana que los tiempos de esta nueva normalidad en la que muchos cristianos viven aprisionados
adormecidos y aturdidos, es cuando justamente más como cristianos e iglesia de Cristo en la tierra tenemos que tener en claro respecto de hacia dónde vamos. Y si yo en lo particular, por estos meses, he obtenido palabra por parte de Dios en tal sentido, tiene que ver con esta: que me ponga de pie, que me despoje de las cadenas que me tienen inmovilizado en la vida espiritual que Dios tiene para mí, que me sacuda de la modorra y del adormecimiento, que deje de estar aturdido por lo que me dice uno, otro y otro, por lo que veo acá, allá y allá, o por lo que leo acá, allá y allá, y me centre en saber qué es lo que quiere Dios para mí. Y en este sentido Dios me ha hablado que mi camino, tal cual el de Pedro, es hacia la calle. Que mi camino, al igual que el ángel le enseñó a Pedro, es de seguir en dirección a la calle. Mire, necesitamos definitivamente construir juntos una iglesia que anhele mucho más estar en la calle que en la comodidad de las cuatro paredes. Es que Dios nos ha llamado a salir fuera del campamento. Aunque las artimañas de esta nueva normalidad nos diga que los cristianos se sienten bien en tal o cual iglesia cuando hay muchas actividades para ellos, que los contengan, y digo yo, los tengan entretenidos para que no hagan lo que Dios les ha llamado a hacer. Dice el verso 10, y vamos terminando, que Pedro se puso de pie y empezó a seguir al ángel, y pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo puesto de la guardia. Y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y ésta se abrió por sí sola frente a ellos. Y de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Bendito milagro de Dios. Esto solo puede ocurrir cuando en verdad la iglesia entiende que se debe poner de pie y perseguir aquello por lo cual está. Ahora déjeme decirle en esta mañana que lo que Pedro logró jamás será posible que como iglesia lo podamos lograr sin justamente, al igual que él fue acompañado por el ángel hasta la calle, la iglesia sea acompañada por la persona del Espíritu Santo y guiada por que esta es precisamente su función, a toda verdad y libertad. No podemos prescindir de la obra del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Salgamos definitivamente del rol de cristianos aprisionados, adormecidos y aturdidos y pongámonos en el rol de convertirnos en cristianos acompañados en este tiempo por la persona del Espíritu Santo que quiere depositarnos en la calle, guiándonos a toda verdad, para que vos y yo seamos los responsables de inundar nuestras calles con la palabra y el poder de Dios. Cuando somos guiados por la obra del Espíritu Santo, no hay puerta que no se abra. No se necesitan forzar, se abren solas. Cuando en verdad estamos juntos, enfocados en la obra que el Espíritu Santo tiene para nosotros en las calles, dejamos de discutir y plantear diferentes estructuras, formas y metodologías humanas para encontrarnos de verdad enfocados en la misión. Poder llevar a los que están afuera a los pies de Cristo, para ensanchar el territorio, para alargar las estacas, para acrecentar el reino de Dios. Miren, en esta mañana voy a terminar el mensaje, pero no sin antes hacer ese desafío a que te sumes a esta iglesia. Que te sumes a esta iglesia que en esta mañana estamos proclamando vos y yo hacer, en pos de ganar a otros. Que
el paralelismo con el Pedro de hace 2000 años nos haga entender que no podemos ya, en esta nueva modalidad en la que el diablo nos metió, seguir aprisionados como si nada pasara, seguir adormecidos como si el Señor nunca fuera a venir, o seguir aturdidos sin entender que tenemos la palabra que trae claridad. ¿Estás en dudas? Toma la palabra de Dios, que es la que iluminará tus prisiones y la que hará caer tus cadenas. Pero no podemos prescindir de la guía del Espíritu Santo para poder ganar la calle y sentirnos acompañados a tal finalidad. A cualquiera que en esta mañana, oyéndonos, pudiese reconocerse en esta hora como alguien aprisionado en situaciones oscuras que le inmovilizan física o espiritualmente, para estos en esta mañana, donde quiera que se encuentren, repetir las palabras que el Señor Jesucristo dijo una vez en una sinagoga de Nazaret. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué tal si nos unimos en una oración en esta mañana y decimos: Padre, gracias te damos por esta posibilidad bendita de estar juntos considerando las cuestiones de tu reino? Padre, en esta nueva normalidad de los tiempos presentes que nos son impuestos, queremos decir con todas nuestras fuerzas que la iglesia de Cristo, tu iglesia, no está presa y que en verdad, aunque haya pseudas persecuciones, la iglesia de Cristo está libre si en verdad es libre de pecado. Y clamamos en esta mañana por libertad en cada corazón de quienes están oyendo en esta hora tu palabra. Trae libertad de verdad, que las cadenas caigan a los pies cuando haya una decisión de obediencia. Padre, te pedimos que nos ayudes como iglesia de Cristo a estar despierta y velando. Son tiempos para trabajar y no para estar durmiendo. Quita todo aturdimiento enemigo y de este mundo que trata de distorsionar la visión, y ayúdanos a abrazar a esa visión en el acompañamiento del Espíritu Santo para ganar las calles, entendiendo que no habrá puerta que pueda anteponerse al poder de Dios, hasta que cada uno de aquellos que son nuestros vecinos sean rendidos a los pies de Cristo. Y si hay alguien que en esta mañana se considera aún prisionero y no integrante del pueblo bendito de Dios, que sea Jesucristo el que traiga libertad. Confrontalo en esta mañana a través de la obra redentora de la cruz. En los méritos de Él oramos. Amén y amén. Y que tengas una hermosa semana. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz conocer tu poder a los que estamos aquí. Creo en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.